Iniciaremos repasando la fisiología y anatomía intestinal, donde podemos observar que el intestino está formado por varias capas, que son mucosa, submucosa, muscular y serosa, y que la mucosa intestinal a su vez está formada por un epitelio cilíndrico simple, una lámina propia y una muscular de la mucosa, y que allí se encuentran las vellosidades intestinales, las cuales intervienen en la absorción y secreción intestinal. La vellosidad intestinal es la unidad funcional del intestino delgado, cuya principal función es amplificar la superficie de absorción. Y en ellas se encuentran en el glicocáliz varias proteínas de transporte y enzimas, entre las cuales las enzimas disacaridasas tienen una gran importancia con respecto a los mecanismos fisiopatológicos de producción de diarrea. Las disacaridasas como la maltasa, sacarasa, lactasa e isomaltasas intervienen en la degradación de los disacáridos a monosacáridos. Y cuando no están presentes estas enzimas, ocurre un síndrome de mala absorción. En el intestino delgado es importante recordar que hay un equilibrio entre la secreción y la absorción, ubicándose las células de absorción en el ápice y las células de secreción en las criptas. Estas enzimas disacaridasas se ubican en el ribete cepillo de las vellosidades intestinales y están implicadas la ausencia de estas enzimas en las diarreas de tipo osmótica, que son causadas principalmente por agentes virales. Y cuando estos agentes se adhieren a la punta de las vellosidades intestinales, las lesionan, inflaman, las destruyen y por ende hay disminución de estas enzimas, produciendo un síndrome de malabsorción intestinal y una diarrea de tipo osmótica. En el intestino hay un equilibrio entre la absorción y la secreción, y la cantidad o volumen de líquido que entra en el intestino delgado proviene de la dieta, la saliva, jugos gástricos, bilis, jugo pancreático. Y de todo esto, 50% de estos líquidos se absorben en duodeno y yeyuno, la mitad de estos en ilio y una cuarta parte en el colon. Y 90% de los nutrientes se absorben en duodeno y yeyuno. Y a nivel del ilion también es importante recordar que se absorbe la vitamina B12 y las sales biliares. Ahora vamos a definir diarrea. Según la OMS, es el paso de heces sueltas acuosas por lo menos 3 en un periodo de 24 horas o una sola evacuación con la presencia de moco y sangre. También la podemos definir como un aumento en el volumen y frecuencia de las evacuaciones con disminución de la consistencia habitual de las mismas. Las diarreas las podemos clasificar según sus días de evolución en aguda, persistente o crónica. Aguda, que es aquel cuadro diarreico que dura menos de 14 días. En promedio, los cuadros agudos duran aproximadamente 7 días. Persistente, cuando duran más de 14 días y menos de 30 días. Y crónica, cuando es un paciente que tiene más de un mes con diarrea. Esto tiene importancia en cuanto a su orientación y planteamiento diagnóstico, ya que las diarreas agudas y persistentes generalmente son de etiología infecciosa, ya sea viral, bacteriana o parasitaria, mientras que las diarreas crónicas son pacientes que tienen alguna patología de base que lo predispone a mantenerse tantas semanas con diarrea, como son pacientes inmunodeprimidos, con deficiencias enzimáticas, con fibrosis quística, enfermedad inflamatoria intestinal, alergias alimentarias, entre otros. La escala de Bristol, que es una representación gráfica y visual de las formas de las S, que las clasifica en 7 tipos de S,
donde el paciente con estreñimiento severo se ubica en Bristol 1 y 2 y el paciente con evacuaciones totalmente líquidas, es decir, con diarrea, sería Bristol 7 y las evacuaciones normales están en el Bristol 4. Tiene gran importancia ya que el paciente con esta escala nos ayuda a definir cómo es su patrón de evacuaciones normales. Las principales etiologías diarreicas son de tipo infeccioso y de esta etiología infecciosa lo más frecuente son los virus entre un 60 a 80%, las bacterianas entre un 15 a 20% y las parasitarias entre un 5 a 10%. Esto es importante ya que sabemos que la principal etiología es de tipo viral y entonces estos pacientes con diarrea de tipo viral lo que tenemos que evitar es que se deshidrate, es decir, es un tratamiento de los síntomas y evitar la deshidratación principalmente. A estos pacientes no se les indica antibiótico porque los antibióticos es solo en el caso de diarreas bacterianas. La transmisión de los agentes infecciosos que producen diarrea es la vía fecal oral, la cual puede ser de persona a persona o a través de agua, alimentos u objetos contaminados. También se puede transmitir a partir de insectos o animales. Clínicamente, la diarrea se puede clasificar en 5 grupos. Diarrea simple, la que dura menos de 14 días. Disentería, la que tiene presencia de evacuaciones con moco y sangre. Diarrea persistente, dura más de 14 días. Vómito, cuando está acompañada de pocas evacuaciones o ninguna diarrea. Y la pérdida intensa de heces con aspecto de agua de arroz, que es la diarrea de tipo secretora. Los mecanismos fisiopatológicos que explican los diferentes tipos de diarrea se explican a través de 3 modelos de patogenicidad, el 1, el 2 y el 3. Entonces tenemos modelo de patogenicidad 1, el cual es por hipersecreción de fluidos mediados por enterotoxinas de la Vibrio cholera, el Clostridium difficile, la Escherichia coli enterotoxigénica y el Vibrio parahemolítico. Entonces tenemos que el modelo de hipersecreción de fluidos tipo 1, el cual se refiere a la diarrea de tipo secretora, el cual es mediado por nucleótidos exógenos cíclicos, que en este caso son las enterotoxinas producidas por las bacterias. Estas enterotoxinas van a estimular a una enzima que es la adenilato ciclasa, la cual va a hacer que se desdoble ATP en AMP cíclico y a nivel de la cripta va a aumentar la secreción de cloro, lo cual arrastra agua y a nivel de las vellosidades intestinales disminuye la absorción de sodio, provocando evacuaciones en las cuales se pierde gran cantidad de agua y de electrolitos y le da un aspecto de agua de arroz o una evacuación con un aspecto espeso. Entonces tenemos que las bacterias que producen diarrea de tipo secretora, tenemos Vibrio cholera, que esta enterotoxina está formada por 2 subunidades, A y B, y la subunidad A es la que estimula a la adenilato ciclasa. Con respecto a la Escherichia coli enterotoxigénica, produce 2 tipos de toxina, termolábil y termoestable. Y es la termoestable que estimula a través del GMP cíclico, produce este tipo de diarrea secretora. Y la Shigella, que es una bacteria que tiene un componente citotóxico, neurotóxico y enterotóxico. Su componente enterotóxico es el que va a estimular a la enzima adenilato ciclasa, produciendo este mecanismo de tipo secretor. Seguimos con el modelo de patogenicidad 2 o invasión de la mucosa intestinal, el cual es causado por bacterias como Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolítica y Escherichia coli enteroinvasiva.
En el caso de la shigella, ¿verdad? Ya habíamos dicho que tiene 3 componentes por los cuales les causa su patología, que es enterotóxico, neurotóxico y citotóxico. En este caso sería el componente citotóxico, el cual provoca lesión directa de la mucosa intestinal con inflamaciones, ulceraciones, y es lo que conlleva a que el paciente presente evacuaciones con moco y con sangre. Además de que cuando también el componente neurotóxico va a provocar en el paciente manifestaciones neurológicas como convulsiones. El modelo de patogenicidad 3, que es el de adhesión íntima con la célula huésped. Esta es la diarrea de tipo osmótica, cuyos principales agentes etiológicos son los virus. También la producen Giardia intestinal, Ciclospora, Cryptosporidium parvum y Microsporidios. Entonces, esta diarrea de tipo osmótica en el que hay una adhesión íntima a la célula huésped va a producir una lesión y atrofia de las vellosidades intestinales y una consecuente disminución de las enzimas disacaridasas que están presentes en las mismas. Entonces, cuando llegan los carbohidratos a la luz del intestino y no están allí en estas vellosidades intestinales las enzimas que normalmente los van a desdoblar, estas se van a comportar como solutos osmóticamente activos que arrastran agua hacia la luz del intestino y me producen una diarrea osmótica acuosa. Los agentes etiológicos frecuentes son rotavirus en primer lugar, sobre todo en pacientes lactantes. También pueden causar este tipo de diarrea adenovirus, astrovirus y calicivirus. Todos son ARN excepto el adenovirus. Pueden causar desde infecciones asintomáticas o leves hasta infecciones complicadas con graves cuadros de desequilibrio hidroelectrolítico. La transmisión de tipo fecal oral a través de agua o alimentos contaminados y los brotes ocurren de manera epidémica y esporádica. El rotavirus, ya dijimos que es el agente etiológico viral más frecuente en los lactantes. Por eso, en promedio, entre los 6 y 24 meses de edad es su grupo etario de mayor presentación. La transmisión, ya dijimos que es fecal oral. El periodo de incubación es corto, de pocos días. Y este virus está formado por 11 segmentos de ARN bicatenario y codifica 6 proteínas estructurales, 3 y 3 no estructurales. El rotavirus tiene un mecanismo patológico mixto, es decir, tiene un componente osmótico y también de tipo secretora. Osmótico porque ya se adhiere en el epitelio del intestino delgado, produciendo un daño directo a las microvellosidades intestinales, lesionándolas, inflamándolas y por ende disminuyen las enzimas disacaridasas que están allí. Pero también produce una enterotoxina viral, la NSP4, que tiene un componente de tipo secretor. En este cuadro podemos evidenciar los agentes etiológicos en cada tipo de diarrea, donde lo dividimos, ¿verdad?, en diarrea acuosa, la cual puede ser mecanismo de tipo secretora o mecanismo de tipo osmótica, la diarrea invasiva y la diarrea no invasiva. Y en cada uno de estos grupos los agentes etiológicos que las producen. Entonces, en el caso de una diarrea bacteriana de tipo invasiva, vamos a tener que en el examen de ese hay un leucograma fecal positivo a predominio de polimorfonucleares y además hay la presencia de moco, de sangre, de manera microscópica y macroscópica. En el caso de una diarrea viral de tipo osmótica, vamos a tener que el pH es de tipo ácido y tenemos un leucograma fecal positivo a predominio de mononucleares, además de azúcares reductores positivos. Y en el caso de una diarrea de tipo secretora, vamos a evidenciar que están aumentados los electrolitos como el sodio.
Para el diagnóstico debemos analizar el examen de heces y para interpretarlo de manera correcta debemos conocer sus características normales. Con respecto al pH, normal es alcalino. Los azúcares reductores son negativos, solamente son positivos en los recién nacidos. Los leucocitos son menos de 5 por campo. Es decir, que para plantear una diarrea de tipo infecciosa, los leucocitos deben de ser más de 5 por campo y debemos analizar el diferencial, es decir, el porcentaje de polimorfonucleares y de mononucleares, ya que si tenemos más de 5 leucocitos por campo a predominio de polimorfonucleares, ya sabemos que la etiología de esta diarrea es de tipo bacteriana. Pero si por el contrario tenemos más de 5 leucocitos por campo y es a predominio de mononucleares, ya sabemos que la etiología de la diarrea es de tipo viral. El moco y la sangre deben estar ausentes. Y los electrolitos, el sodio tiene un rango normal entre 0 a 20 miliequivalentes por litro. Con respecto al tratamiento, que va dirigido fundamentalmente a prevenir la deshidratación y si ya el paciente presenta deshidratación, cómo corregirla. Para esto nos regimos por los planes de rehidratación de la OMS. El plan A, que es para pacientes deshidratados leves y que podemos manejar de manera ambulatoria en el hogar. Y le vamos a indicar cómo prevenir la deshidratación y es que debe de tomar media taza o una taza de suero oral, dependiendo de la edad, posterior a cada evacuación líquida. Mientras que el paciente que ya tiene signos de deshidratación moderada es el que le vamos a indicar el plan B, que consiste en 50 a 100 cc de suero oral por kilo de peso y administrado en 4 horas. Y si el paciente tiene deshidratación severa, pues ya el manejo es a través de hidratación parenteral por la vía endovenosa. El antidiarreico ideal debe de cumplir ciertas características como actuar rápidamente, inhibiendo la hipersecreción, tener un alto índice terapéutico, no tener efectos sobre el sistema nervioso central ni causar dependencia. Entre los fármacos antisecretores tenemos inhibidores del canal de cloro, que sería la encefalina sintética, y tenemos inhibidores de la encefalinasa, que es el racecadotrilo. El racecadotrilo se utiliza a dosis de 1.5 miligramos por kilogramo cada 8 horas y se indica como máximo 5 días. Y él va a inhibir a la enzima encefalinasa, lo que hace que se preserve la encefalina, que es naturalmente antisecretora. Otros fármacos antisecretores son los salicilatos. El zinc, que es un mineral muy útil para la integridad de la mucosa, transporte de electrolitos, agua y función inmunológica. La dosis va a depender de la edad. En menores de 6 meses de edad, 10 miligramos por kilogramo día y en mayores de 6 meses, 20 miligramos por kilogramo día. Es bastante útil sobre todo en pacientes desnutridos, ya que este tipo de pacientes tienen atrofia de las vellosidades intestinales. Los probióticos son agentes bioterapéuticos que se utilizan para equilibrar la flora intestinal. Existen varios tipos: las bacterias de ácido láctico, los agentes no bacterianos y los bacterianos naturales. En el caso de los bacterianos naturales, como el yogur griego o yogur natural. Los agentes bioterapéuticos no bacterianos tenemos algunos como las hifas, como la Saccharomyces boulardii, cuyo nombre comercial más conocido es el Florestor. Y las bacterias de ácido láctico como lactobacillus, estreptococcus y bifidobacterias. El mecanismo de acción de los probióticos tenemos que es mantener y restaurar el equilibrio intestinal normal, elaborar sustancias antimicrobianas que los ayuden a eliminar sustancias tóxicas, estimulación del sistema inmune
y además modular el balance entre las poblaciones de linfocitos Th1 y Th2. La dosis de los principales probióticos en caso de Saccharomyces boulardii serían de 100 a 200 miligramos por día, y si el paciente está recibiendo algún antifúngico no se puede utilizar porque entonces inhibiría el efecto del mismo. En el caso de los lactobacilos, dependiendo del peso del paciente, si es menor de 12 kilos, una cápsula o un sobre al día. Y si el paciente pesa más de 12 kilos, 2 cápsulas o 2 sobres al día. La loperamida, que es un opiáceo exógeno que inhibe y disminuye el peristaltismo, no lo utilizamos en pediatría, ya que esta disminución del peristaltismo a la larga lleva a un sobrecrecimiento bacteriano y podemos hacer más daño que beneficio. Y además de que afecta al sistema nervioso central y puede ser tóxico. Con respecto a la alimentación, si es un bebé menor de 6 meses de edad, pues obviamente va a continuar con la lactancia materna, o si está siendo alimentado con lactancia artificial, debe de continuar la misma y debemos explicarle que no debe de diluir la fórmula, debe prepararla como normalmente se prepara, porque si no lo que hacemos es desnutrir más a ese paciente. Si es un bebé que ya tiene más de 6 meses de edad y que ha iniciado la alimentación complementaria, debemos explicarle cuáles son los alimentos permitidos, como con respecto al consumo de las proteínas. Puede comer carne, pollo, pavo, pescado. Los lácteos, puede consumir queso, yogur natural. Las frutas como la manzana, la guayaba, la pera. Las verduras como la papa, apio, cumo, zanahoria, plátano. Y puede comer pasta, arroz, arepa asada, galleta de soda, granos, y le debemos explicar cuáles alimentos no debe consumir, nada de azúcares, nada de fritura, nada de cosas muy condimentadas. Con respecto a la prevención, tenemos que la lactancia materna, la desinfección de las áreas de juego, el lavado frecuente de las manos y una rigurosa higiene en caso del paciente estar hospitalizado, y por supuesto la inmunización activa, que es la vacuna contra rotavirus. Con respecto a la vacuna de rotavirus, tenemos de varios tipos: tetravalente, pentavalente y monovalente. Cualquiera de ellas se administra vía oral. En el caso de Rotarix son 2 dosis, y en el caso de Rotatec y Rotachil son 3 dosis. La edad de administración sería entonces, en el caso de Rotarix, a los 2 meses de edad y a los 4 meses de edad. Y en el caso de Rotatec y